punto primero del orden del día, relativo al debate de toma en consideración de la proposición de ley de las Cortes de Aragón por la que se modifica el Código Civil en relación con el Estatuto Personal y Vecindad Civil. Es por ello que nos acompañan 3 representantes de las Cortes de Aragón que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes doy en nombre de toda la Cámara la bienvenida. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra en primer término la señora Herrero. Silencio, por favor. Gracias, presidenta. Un honor subir a esta tribuna en esta primera intervención de la iniciativa que abre el primer pleno ordinario de la legislatura. Intervengo como representante de las Cortes de Aragón y como diputada del Partido Aragonés, impulsor, además, de la iniciativa que hoy defendemos. Esta es una de tantas aportaciones que este pequeño gran partido, el PAR, con nuestra singular opción de ser aragonesistas de centro y sin perder el sentido de Estado, y desde esta tierra de gente noble, el viejo reino de Aragón, pueblo milenario de hondas raíces, nacionalidad histórica incuestionable, hemos hecho a España y a los españoles. Silencio, por favor. En Aragón, hablar de identidad es hablar de nuestro derecho propio, del derecho foral que históricamente ha presidido nuestra convivencia. Como manifestó el insigne Joaquín Costa, los aragoneses nos definimos por nuestra ley. Así ha sido desde hace 1000 años y así lo sentimos los aragoneses hoy en día. Somos una sociedad en la que los principios inspiradores de nuestro derecho foral, el pacto, la libertad y la lealtad, se han convertido en rasgos definitorios de nuestra personalidad colectiva e identitaria. Y pueden reconocer estos principios rectores en nuestra historia más reciente y en el día a día en el devenir sociopolítico de Aragón con España. Hoy venimos aquí a hablar de vecindad civil y a proponerles un cambio en el Código Civil, un cambio, a nuestro juicio, muy sensato. Estoy segura de que mucha gente no es consciente de su vecindad civil y de la utilidad de esta. En muchas ocasiones se desconoce hasta que uno se lleva la sorpresa, especialmente en el caso de haber perdido la vecindad originaria ante un asunto hereditario, de régimen económico matrimonial, de viudedad o de régimen familiar, de que las leyes civiles que le afectan no son las que creía. En España coexiste el derecho común con el derecho foral y especial en aquellos territorios que, en virtud de su historia, lo tengan. En Aragón, además de conservar nuestro derecho foral, lo hemos desarrollado y tenemos leyes propias de eficacia personal que se aplican día a día y que tienen su repercusión en aspectos cotidianos de las personas. Hete aquí nuestro Código del Derecho Foral aragonés. Estas son nuestras leyes, estas son las leyes que se aplican a los aragoneses con vecindad civil, estas y no otras, y estas queremos que se les sigan aplicando. Y no se trata simplemente de una cuestión de permanencia en nuestra legislación de instituciones antiquísimas como la fiducia, el pacto sucesorio o la viudedad universal. Se trata también de leyes tan vanguardistas o actuales como la ley conocida como de custodia compartida, impulsada también por el Partido Aragonés, con la que, como saben, fuimos pioneros en Aragón. Leyes, todas ellas, que afectan a las personas en función de su vecindad civil y no en función del lugar en el que viven. Según establece el Código Civil, la vecindad civil, entre otros supuestos, se adquiere por residencia continuada de 10 años sin declaración en contrario durante ese plazo. Esto es totalmente injustificable. Es injustificable que de forma automática se pierda la vecindad civil que se tuviera previamente desde el silencio, el desconocimiento y la involuntariedad, sin ninguna averiguación de si se quiere o no cambiar de régimen jurídico y de estatuto personal. También planteamos, en relación con la adquisición de la vecindad civil de los hijos, que una vez cumplidos los 14 años y hasta que transcurran 5 años después de su emancipación, puedan optar no solo por la última vecindad civil de cualquiera de sus padres, sino también por la vecindad civil que originariamente estos pudieran haber tenido.
Los hijos deben poder conservar la opción de reivindicar su origen foral, con independencia de que sus padres se hayan trasladado a otra comunidad. Además, proponemos un régimen transitorio para que todas aquellas personas que hubieran perdido la vecindad civil sin haberlo deseado puedan recuperarla. Señorías, somos una comunidad autónoma poco poblada y extensa, y no nos gustan los conflictos. Pero defendemos con terquedad las causas justas cuando nos sentimos indebidamente agraviados o amenazados. Hace justamente ahora, en este mes, 12 y 10 años respectivamente, que una delegación del Parlamento aragonés, como hoy, defendió en esta tribuna sendas propuestas reivindicando un trato justo financiero para Aragón. Señorías, nos dieron la razón y con eso nos quedamos. Les brindamos para que lo hagan suyo este principio tan querido y tan nuestro de lealtad, estando un escartae, estar a lo pactado, para que hoy, además de darnos la razón, nos ofrezcan el compromiso de efectivamente llevar a cabo esta modificación con los matices que, por supuesto, puedan considerar en su tramitación. Muchas gracias, señorías. Espero que traten con cariño y con afecto esta proposición y aprovecho para saludar especialmente a los diputados y diputadas aragonesas, a las senadoras aragonesas y a la delegación de las Cortes de Aragón que nos acompaña. Gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra el señor Brit Sánchez. Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Es un honor defender una propuesta de Aragón en el Congreso de los Diputados en un momento clave político donde se está debatiendo la arquitectura institucional de España. Muchas gracias, señorías. Y siguiendo la estela de mis de relevantes compañeros aragonesistas que han dejado su impronta en esta Cámara, como José Antonio Labordeta, Jesús Yuste y el querido Emilio Gastón, me dirijo a ustedes. Creo que es absolutamente innecesario que destaque la importancia del derecho foral aragonés, un símbolo de identidad de los aragoneses para Aragón. Quiero remontarme a cuando Felipe V, en 1707, derogó los fueros de Aragón por derecho de conquista. En ese momento, Aragón desapareció como sujeto político, muy moderno este concepto. Dejó de ser un país independiente, fue incorporado a Castilla. En este momento Aragón perdió sus instituciones propias, las Cortes, la Diputación del Reino, el Justicia, nuestro derecho financiero, nuestro derecho local, en definitiva, el derecho público. Algo que conseguimos recuperar hace unos años. Pero el derecho civil, el derecho que regula las relaciones de los particulares entre sí, jamás lo perdimos. Nunca los aragoneses nos hemos regulado por un derecho civil diferente del nuestro. Jamás primero, a pesar de dejar de ser un país independiente, como he dicho antes, con los fueros y observancias después, con el apéndice después, con la compilación, después con leyes aprobadas en estas Cortes y finalmente, ya por fin, con el Código de Derecho Foral que hoy venimos aquí a defender. Así que, desde luego, es algo esencial en la vida jurídica y en la vida diaria de los aragoneses. Aunque la Constitución española atribuye en el artículo 149.1.8 a las comunidades autónomas la conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan, como sucede con el derecho foral aragonés. Hay también una reserva y competencia exclusiva del Estado para resolver los conflictos de leyes interregionales que pueden existir. El Tribunal Supremo, en sentencias reiteradas, ha declarado que las normas sobre vecindad civil tienen naturaleza imperativa, de modo que la adquisición, pérdida y cambio de vecindad se rigen por las normas establecidas en el título preliminar del Código Civil. En todo caso, esta proposición de ley, por tanto, pretende modificar el Código Civil del Estado español. Por eso debe tramitarse en esta Cámara. Esta es una ley muy positiva para los aragoneses y las aragonesas del presente y del futuro. Hay 100.000 afectados
por la pérdida de vecindad civil en este momento. El objetivo de esta proposición de ley es que la vecindad civil no se pierda involuntariamente, señorías, sino que solo se pueda adquirir una vecindad civil voluntariamente. Es decir, que no se pierda sin saberlo directamente por residencia continuada de 10 años y que únicamente pueda adquirirse una vecindad civil y, lógicamente, perder la que se tenga en este momento con voluntad, con declaración de voluntad después de 2 años de residencia. En definitiva, señorías, lo que se plantea es cambiar el régimen, que solo haya adquisición voluntaria de la vecindad civil y no haya pérdida involuntaria de la misma. En todo caso, también nos parece muy importante e interesante que se hace en la reforma del artículo 14.3 la pérdida de la vecindad civil por los padres no influya en el hijo, que el hijo pueda seguir recuperando la vecindad civil aragonesa perdida por los padres, aquello que decíamos, el derecho de sangre. En todo caso, esta propuesta es compartida absolutamente por Xunta Aragonesa, pero pensábamos que faltaba una parte. En todo caso, se solucionaba el futuro, que nadie perdía en el futuro sin querer la vecindad civil, pero no se solucionaba la situación de aquellos aragoneses y aragonesas que ya habían perdido su vecindad por residencia continuada de más de 10 años fuera de Aragón, incluso sin saberlo. Ya hicimos una enmienda en la Ley de Comunidades Aragoneses a través de una transacción, se quedó en una disposición adicional cuarta, que se promoverán, decía, las actuaciones necesarias al objeto de que quienes hayan perdido la vecindad civil aragonesa puedan recuperarla. No se había hecho nada todavía y hoy, señorías, es cuando se va a dar cumplimiento de esta previsión legal. En definitiva, lo que se debe tomar en consideración hoy, señorías, para conseguir después que además no se pierda involuntariamente, como planteaba el Partido Aragonés, es que se pueda recuperar, como planteaba Xunta Aragonesista, y a través de un régimen de seguridad jurídica con 3 requisitos, se haga constar el registro civil, no deberá ser reiterada y, por supuesto... Un segundo, señor Vid. Sí. Señorías, por favor, guarden silencio. Continúe, señor Vid. No debe ser reiterada y, por último, que no pueda ser revocada una vez que se ha hecho la declaración. Termino, señorías. Esto es lo que hoy deberíamos tomar en consideración. Es una ley muy importante. Estamos hablando de algo, como digo, que llevamos 15 años planteando en el Parlamento aragonés y que tiene muchísima repercusión en la mayoría de edad, en el matrimonio, el consorcio conyugal, la fiducia, viudedad, etcétera, etcétera. Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Aragonés esta proposición, las enmiendas apoyadas mayoritariamente en el Parlamento aragonés, y quería terminar con un mito aragonés que es Joaquín Costa, que en un rinconcico del mundo en Graus, durante la mayor parte de su vida, gritó las verdades y demostró y representó el pundonor insobornable del arquetipo aragonés. Y cuando se llevaban a Madrid para enterrarlo, se lo quedaron en Torrero y Bescós les dedicó este epitafio que quiero leerles a ustedes para que no ocurra esto aquí. Aragón a Joaquín Costa, nuevo Moisés de una España en éxodo, con la vara de su verbo inflamado, alumbró la fuente de las aguas vivas en el desierto estéril, concibió leyes, como les traemos de Aragón, para conducir su pueblo a la tierra prometida. Lo que pasa es que no legisló. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra la señora Vallés Casés. Gracias, señora presidenta. Señorías, comparto con mis compañeros diputados de las Cortes de Aragón el sentimiento de responsabilidad y el honor que supone el poder dirigirme en esta tarde a todos ustedes, representantes de la soberanía nacional. Como ya han expuesto brillantemente mis compañeros, nuestro papel aquí es sencillo y complicado a la vez. Es sencillo porque se trata de defender un acuerdo unánime de las Cortes de Aragón de 4 de diciembre del 2014 por el que se aprobó esta proposición de ley. Y la defendemos con argumentos políticos, históricos y jurídicos. Y complicado porque debemos convencerles para su toma en consideración en un momento de complejidad de los equilibrios políticos de esta Cámara. Somos conscientes que estamos hablando de entrar a modificar puntualmente el Código Civil. Y tanto ustedes como nosotros somos conocedores de las prácticas parlamentarias legislativas. Pero ello no nos puede hacer reblar, ni a ustedes ni a nosotros, dada la importancia de esta iniciativa. Así que les pido su voto favorable y, si es posible, la unanimidad alcanzada en Aragón. Esta iniciativa, como ya se ha dicho, tiene por objeto la modificación de algunos criterios de adquisición y variación de la vecindad civil, con un fundamento y finalidad principal:
como es la adecuar su regulación a nuestra realidad y conciencia social. Porque, señorías, hoy nadie puede defender que se pueda modificar el estatuto personal de cualquier ciudadano sin que éste haya manifestado su voluntad al respecto, simplemente por el transcurso del tiempo y su residencia en otro territorio. Debemos recordar que la vecindad civil es, conjuntamente con la nacionalidad, los conceptos jurídicos que determinan nuestro estatuto personal. Y, como todos sabemos, para adquirir una nacionalidad o para perder la existente, siempre se exige la manifestación clara de la voluntad. Señorías, la vecindad civil se recogió por primera vez en el vigente Código Civil de 1889, como criterio de defensa y mantenimiento de uso de los derechos forales, ante la corriente centralista francesa de codificación única del derecho civil. De tal manera que la vecindad civil determina la aplicación del derecho civil a cada uno de los ciudadanos españoles, sea este el derecho civil común o cualquiera de los derechos forales vigentes en España. Con esta regulación, el derecho foral pasa a tener una naturaleza personal y no territorial, que se mantiene en nuestra Constitución de 1978, distinguiéndose claramente la vecindad civil de la vecindad administrativa, que sí tiene un componente fundamentalmente territorial, como no podía ser de otra manera, pues recoge la regulación de los derechos políticos y la acción administrativa. Derechos forales que, lejos de ser reminiscencias del pasado, siguen vigentes, están desarrollados, algunos codificados y enraizados en la tradición y costumbre de gran parte de los españoles. De hecho, señorías, 194 diputados de estas Cortes tienen vecindad civil de un territorio con derecho foral, o bien representan territorios donde el derecho foral regula importantes ámbitos de la persona, de las relaciones de familia, del régimen económico matrimonial, de las sucesiones o de algunos derechos reales. Estamos hablando de garantizar que instituciones jurídicas como el pacto sucesorio o el usufructo viudal aragonés, el régimen económico de separación de bienes catalán, el estatge balear, la administración de bienes del ausente o la veciña gallega, la unidad familiar y el régimen de conquistas navarro, la libre disposición de bienes vasco, por mencionar algunas, y sin olvidarnos de las especialidades de uso de Valencia y la Comunidad Universal de Bienes en el territorio de Bailo en Extremadura, unido al importante trabajo desarrollado por los diferentes parlamentos territoriales en defensa y mantenimiento de nuestra identidad y tradición jurídica, que es el derecho foral, pues bien, que estas instituciones jurídicas, nuestro derecho foral, nos acompañe, si es ese nuestro deseo, cualquiera que sea nuestro lugar de residencia, o pueden ser asumidos voluntariamente y por convicción por quienes determinen residiendo en estos territorios. Desterrando de la regulación vigente desde hace 127 años, ahí es nada, la adquisición automática por residencia continuada de 10 años. Los tiempos, señorías, han cambiado. Hemos pasado de una movilidad estable a una movilidad social y laboral muy variable a lo largo de nuestra vida. Además del importante argumento de preservar el derecho a decidir que modifica la ley personal, que ya de por sí bastaría para aceptar esta iniciativa, también se encuentra el principio de seguridad jurídica que inspira nuestro ordenamiento. Dado que la vecindad civil determina importantes ámbitos del estatuto personal, del tráfico privado, que puede afectar a terceros de buena fe, es necesario dotarle de suficiente garantía jurídica, algo que se mejora en esta propuesta legislativa. Pues la vecindad civil solo se adquirirá o por nacimiento y la prueba del lugar de nacimiento es clara e inequívoca, basta presentar el documento nacional de identidad, o por residencia continuada durante 2 años, siempre que el interesado manifieste ser esa su voluntad, constando en el registro civil, que es un registro público, desapareciendo las dificultades de la prueba de residencia continuada o no durante 10 años, que han sido objeto de diferentes sentencias del Tribunal Supremo en cuanto a medios y evidencias de prueba. La defensa del derecho a manifestar nuestra voluntad ante la posible variación de nuestra vecindad civil y la seguridad jurídica también determinan el resto de las disposiciones previstas en esta propuesta legislativa. Señorías, terminaré como he empezado, pidiendo su apoyo a una propuesta que viene de una tierra que tiene el derecho como seña de identidad y donde los acuerdos y la concordia han sido clave y enseñanza de nuestra historia y de España. Muchas gracias. Muchas gracias. En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, en primer término, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Ciuró y Buldó.
Gracias, señora presidenta. Damos la bienvenida a los representantes del Parlamento aragonés en el debate y la defensa de hoy de esta iniciativa que nos traen a esta Cámara. Decirles que el partido al que represento, el Partido Demócrata de Cataluña, nunca se ha opuesto a tramitaciones de cuestiones que vienen de otros parlamentos, porque entendemos que nadie mejor que los propios parlamentos para poder defender lo que a su interés convenga. Por tanto, el respeto es máximo a todas las iniciativas que vienen de los parlamentos autonómicos. Además, entendemos que una admisión a trámite es eso, una admisión a trámite. Es una iniciativa que va a entrar a esta Cámara y que luego va a someterse a la consideración de un trámite parlamentario en el cual va a haber diferentes enmiendas y va a haber diferentes mejoras del texto atendiendo cada uno a su entender y a aquello que considera que debe defender. Se lo digo porque nos cuesta en este caso admitir a trámite esta cuestión. Porque es verdad, y desde la solidaridad, el respeto máximo al derecho foral aragonés, como no puede ser de otra manera, la realidad del pueblo aragonés, del pueblo catalán, son realmente distintas. Nosotros en este caso somos tierra de acogida. Y hasta ahora, como tierra de acogida que somos y que nos orgullece hacer bandera de ello, no ha habido ni se ha presentado ningún tipo de problema a la hora de aplicar el Código Civil en los términos que está aplicado, es decir, en lo que respecta a la cuestión de la vecindad civil. No ha habido ningún problema por parte de los operadores jurídicos, no hay ninguna demanda por parte de los distintos agentes intervinientes en cada cuestión en la que se susciten temas que afectan a los derechos personalísimos de las personas y, por tanto, no habíamos tenido nunca la necesidad de poder plantear esta cuestión aquí porque realmente no es una cuestión controvertida. Al contrario, hay un consenso generalizado de que lo que se trae la vigencia del Código Civil aporta seguridad jurídica. El hecho, entendemos, de un arraigo de más de 10 años o de 10 años a una tierra, a un ON, pues parece que manifiesta su voluntad de una cierta permanencia, al menos por un tiempo, y parece lógico que opere aquel derecho vigente en aquella tierra a la cual se desplaza. Pero ya les digo, no es una cuestión que nos queramos oponer, simplemente es cuestión de ver el tema desde distinto ámbito. Les puedo anunciar, sí, que si la tramitación concluye exactamente en los términos que se ha presentado, nuestro voto el día que esto se produzca será negativo a la modificación, pero estamos abiertos a defenderla, a trabajarla y a respetar todo aquello que persigue el Parlamento aragonés sin que por ello tenga que verse afectado otro tipo de derechos forales de otras zonas en las que no ha habido ningún tipo de cuestión ni problemática en la aplicación del Código Civil. Por tanto, haremos las enmiendas que consideremos mejores para encontrar la máxima satisfacción por parte de todos los agentes intervinientes. Porque al final la política es esto: presentar los problemas desde los distintos puntos de vista, buscar soluciones, aportarlas y conseguir que el bien común sea el que impere desde el respeto a aquellas especificidades de cada tierra que, por supuesto, lo único que hacen es enriquecer aquel territorio que puede tener tanta variedad lingüística, jurídica, etcétera. Por tanto, nuestro voto será de abstención en esta cuestión para esperar el trámite parlamentario y ver cómo evoluciona en el mismo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Vasco PNV el señor Legarda Uriarte. Sí, muchas gracias, señora presidenta. El sistema jurídico español en materia de derecho civil se ubica en el grupo de los ordenamientos complejos o pluralistas, en el que conviven distintas legislaciones civiles, esto es, el llamado derecho civil común y los llamados derechos civiles forales o especiales en ciertas comunidades autónomas. Convivencia de distintas legislaciones civiles que conlleva la presencia de conflictos internos de carácter interterritorial entre estos ordenamientos. A fin de solucionar estos conflictos, es preciso determinar tres cuestiones: cuál de ellos será aplicable a determinadas relaciones jurídicas, determinar también las normas que delimitan la vigencia temporal de las distintas legislaciones civiles y, por último, determinar
el ámbito personal, es decir, las personas que están sujetas al derecho común y las que están a cada uno de los derechos civiles forales o especiales. Y de conformidad con el artículo 149.1.8 de la Constitución, es el Estado el competente para establecer las normas de convivencia de estos ordenamientos civiles y para establecer un sistema único estatal de derecho interregional, a fin de asegurar un igual ámbito de aplicación de todos los ordenamientos civiles y una posición de paridad o igualdad entre todos ellos y, en definitiva, los puntos de conexión conforme a los cuales han de articularse aquellas reglas. A tal fin, es el Código Civil el que ha establecido las normas para resolver los llamados conflictos interregionales de leyes civiles. Y de entre estas normas es la de la vecindad civil de las personas físicas, la norma clave, el elemento básico para la determinación del ordenamiento civil aplicable, así como la nacionalidad en el derecho internacional privado. Lo es para determinar la ley personal, la vecindad civil de las personas físicas determina la ley personal en el derecho interregional privado. La vecindad civil, en definitiva, determina la pertenencia al círculo o comunidad de personas que se rigen por el mismo ordenamiento civil. La vecindad civil es, así, el punto de conexión que determina el estatuto personal de los ciudadanos, su estatus civil, con respecto a los distintos ordenamientos civiles vigentes en España y, al definir la ley aplicable, influye en la capacidad de obrar de las personas, origina ciertos derechos y deberes de familia y de otra naturaleza y rige la sucesión mortis causa. El Código Civil, para determinar la vecindad civil de las personas físicas, tanto para su adquisición, pérdida y cambio, establece una serie de normas que son imperativas, algunas de las cuales son las que son objeto mismo de esta proposición de ley a efecto de su modificación. En concreto, las que rigen la adquisición de la vecindad civil con posterioridad al nacimiento, bien por opción o residencia, y sin que la reforma pretendida afecte a los modos originarios de su adquisición ni a la posterior adquisición derivada de las relaciones conyugales. La vecindad civil adquirida por opción, en su actual regulación, tiene dos limitaciones que se pretende solventar. La primera es el plazo para ejercitar la opción por el hijo, una vez que haya cumplido los 14 años y hasta transcurrido un año desde su emancipación. Tiempo que se considera escaso, pues en el supuesto de la emancipación a los 16 años, solo contaría con 3 años para realizar la opción. Por ello se considera que el plazo debiera ampliarse respecto al actual de 4 años, respecto al actual en 4 años, que sumado al uno actual daría un nuevo plazo de 5 años. La segunda limitación que nos encontramos en el actual Código Civil se refiere al objeto de la opción. En la redacción actual, esta o lo es bien a la vecindad civil del lugar de nacimiento o por la última de cualquiera de sus padres, que se quiere sustituir por la vecindad civil que hubieran tenido cualquiera de sus padres, no por la última de cualquiera de sus padres. Entendemos que esto es más favorecedor para la, en su caso, recuperación del derecho civil foral que cualquiera de sus padres hubiera tenido en cualquier momento. También se propone, como otro cambio, suprimir el supuesto de adquisición de la vecindad por residencia continuada de 10 años, al considerar que la adquisición ipso iure, cuando no se haya hecho manifestación en contra, afecta a la buena fe y a la seguridad jurídica, dejándose el precepto con un único supuesto para la adquisición por residencia para 2 años, siempre que el interesado manifieste que esa es su voluntad. Es decir, solo debe tenerse en cuenta, en consideración, la autonomía de la voluntad. Por último, y como cláusula de cierre, se propone una disposición transitoria para la recuperación de la vecindad para aquellas personas que la hubieran perdido
por residencia continuada de más de 10 años sin declaración en contrario y, obviamente, por su desconocimiento. En definitiva, y concluyo, presidenta, el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley de modificación del Código Civil, por considerar que la propuesta coadyuva de mejor manera a la conservación de los derechos civiles forales. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella y Farré. Gracias, presidenta. Señorías, representantes de las Cortes de Aragón. Las catalanas y los catalanes sabemos muy bien que hablar de raíces y de identidad es hablar de derecho civil, de derecho privado. Es lo que nos quedó tras la Guerra de Sucesión y lo único que quedó fuera del decreto de nueva planta. De hecho, recientemente... Silencio. Un segundo, señora Capella. Por favor, guarden silencio. No se le escucha a la oradora. Adelante, señora Capella. Gracias, presidenta. Decía que, de hecho, recientemente el Govern de Cataluña ha aprobado el proyecto de ley del libro sexto del Código Civil de Cataluña. Una vez que el Parlament de Cataluña haya aprobado definitivamente dicho proyecto, habrá finalizado la compilación del Dret Civil de Cataluña y contaremos ya con un Código Civil propio y completo. Y ello sucederá, y será así, le guste o no le guste hoy al ausente Gobierno del Estado español, le guste o no le guste al Tribunal Constitucional. Y digo esto porque el Tribunal Constitucional ya ha suspendido parte del libro quinto del Código Civil de Cataluña, que también fue aprobado recientemente por el Parlament de Cataluña. Bien, nuestra preocupación no es pues ya la vecindad civil, es que, en definitiva, el Tribunal Constitucional deje de actuar como segunda cámara parlamentaria y deje de entrometerse, deje de evitar o deje de permitirnos desarrollar el derecho civil propio de Cataluña. Esquerra Republicana no entiende que en estos momentos se deba modificar el actual sistema de asignación de la vecindad civil. Ciertamente, seguramente, presenta algunos problemas, pero no estamos convencidos que esta nueva regulación, que esta regulación que nos proponen las Cortes de Aragón, sea adecuada y venga a mejorar el sistema que tenemos en la actualidad. Entre otras cosas, y viendo la propuesta que se nos plantea, esta nos lleva a la disociación indefinida entre la vecindad civil y la vecindad administrativa. Y, en todo caso, y a criterio de Esquerra Republicana, va a generar seguramente inseguridad jurídica. De hecho, visto desde Cataluña, nosotros, a nadie se le escapa, creemos que lo que debemos es pensar en la regulación de la adquisición y pérdida de la nacionalidad española. No les desvelo ningún secreto si digo que en Cataluña estamos viviendo un proceso de independencia, les guste o no les guste. El próximo mes de septiembre del año próximo, la ciudadanía votará y ello sucederá quiera o no quiera el Gobierno del Estado español. Como decimos y les decimos a menudo, referéndum o referéndum. Ante tal situación, la conexión entre el derecho civil catalán y el derecho civil español ya no será un problema interregional, sino que será un problema de derecho internacional. Por ello, debemos hablar, y consideramos desde Esquerra Republicana, que debemos hablar ya de nacionalidad, del hecho que la ciudadanía de Cataluña tenga o pueda tener derecho a una doble nacionalidad en cuanto sea proclamada la República Catalana. Y, ¿por qué no?, de la posibilidad que los ciudadanos y ciudadanas dels països catalans puedan optar por la nacionalidad catalana y conservar la española si así lo desean. Respetamos la propuesta de las Cortes de Aragón. Como decía, no la compartimos. La actual regulación respecto a la vecindad civil no es un problema. Desde Esquerra Republicana consideramos que no es un problema, como no podía ser de otra manera. Por ello, debemos hablar y consideramos desde Esquerra Republicana que debemos hablar ya de nacionalidad, del hecho que la ciudadanía de Cataluña tenga o pueda tener derecho a una doble nacionalidad en cuanto sea proclamada la República Catalana. Y, ¿por qué no?, de la posibilidad que los ciudadanos y ciudadanas del països catalans puedan optar por la nacionalidad catalana y conservar la española si así lo desean. Respetamos la propuesta de las Cortes de Aragón. Como decía, no la compartimos. La actual regulación respecto a la vecindad civil no es un problema. Desde Esquerra Republicana consideramos que no es un problema. Por ello,
Por ello, y aquí voy a matizar mis afirmaciones, no seremos ni pondremos trabas a que pueda ser tramitada y, por tanto, debatida la propuesta que se nos plantea desde las Cortes de Aragón. De hecho, como decimos muchas veces, nosotros nos vamos y su probable aprobación creemos que ya no nos va a competir ni nos va a alcanzar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Gómez García. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Quería saludar y dar las gracias expresamente a los compañeros diputados de las Cortes de Aragón que hoy nos han acompañado y han defendido esta proposición de ley, y a la presidenta de las Cortes de Aragón y el resto de autoridades de Aragón que nos acompañan. La proposición que aquí se debate es una proposición a iniciativa de las Cortes de Aragón, pero no me voy a referir ni destacar la importancia del derecho foral aragonés, aunque por supuesto la tiene. Ni me voy a remontar a la Corona de Aragón para explicar la historia y la tradición del derecho foral aragonés. Por cierto, esa corona a la que algunos parece que se olvida que pertenecieron o le cambian el nombre para así intentar negar la historia. Y otros, precisamente hoy, parece que se despiertan y se convierten en los máximos defensores y hasta reclaman un supuesto derecho de autodeterminación para Aragón. No, señorías, como les digo, esta proposición no trata del derecho foral aragonés y de su defensa, aunque así algunos nos las quieran vender y así quieran vender a los aragoneses para intentar sacar rédito político, ahora que están en horas bajas. Sinceramente, y con todos los respetos, ¿ustedes creen que a los aragoneses lo que más les importa en el día de hoy es la vecindad civil? Yo he pasado por dos campañas, he tenido debates, he tenido entrevistas y en ninguna me han preguntado por la vecindad civil, se lo aseguro. No sé, igual han sido extrañas. Yo creo que gastar el cupo que tienen las Cortes de Aragón para presentar esta iniciativa, creo que se podía haber dedicado a otra cosa. Yo creo que a los aragoneses de verdad lo que les preocupa es la despoblación, es que nuestros pueblos cada día se mueren, son las infraestructuras, es la lucha contra la corrupción y el clientelismo, eso de que por desgracia en Aragón sabemos mucho. Les preocupa la educación, la sanidad, pero parece que de todo eso no interesa hablar. Únicamente lo que aquí se discute es la modificación del artículo 14 del Código Civil, modificación que afecta a todos los españoles, sean aragoneses, catalanes, vascos o madrileños, y nada más y nada menos que a un artículo que se encuadra dentro del título preliminar del Código Civil, es decir, dentro de lo que es la base de nuestro derecho civil. Por lo tanto, con gran tradición y que debe ser modificado con las más altas cotas posibles de consenso. En la regulación de esta institución debemos conjugar dos principios. Por un lado, la capacidad de cada ciudadano de elegir libremente qué vecindad quiere tener, sea aragonesa, valenciana o andaluza, y por lo tanto, qué derecho rige su vida, algo en lo que desde Ciudadanos estamos de acuerdo, en dar a los ciudadanos mayor capacidad para decidir sobre los temas que le afectan a su persona. Pero por otro lado, esto se debe conjugar con una adecuada seguridad jurídica. Y señorías, el derecho foral regula las cuestiones más íntimas de las personas, pero son aspectos que también tienen trascendencia sobre terceros.
como por ejemplo a quién corresponde la custodia de los hijos en caso de crisis de pareja, cómo hacer testamento o la legítima. Y tendremos que reconocer, todos los que aquí estamos, que esto de la vecindad civil, por lo tanto, del derecho civil que se te aplica, no es algo que conozca el común de las personas. Y por ello, no parece muy razonable que a un aragonés que nació, pero que a los 2 años se vino a Madrid, se le aplique automáticamente, sin más, en su fallecimiento, el derecho aragonés, cuando lo más normal es que él, en vida, ni sabía que se le iba a aplicar, ni sabía las consecuencias que eso tenía. La proposición presenta lagunas y puede generar problemas e inseguridad, pero respetamos que la proposición fuera aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón, aunque Ciudadanos no tenía en ese momento representación en las mismas y, por lo tanto, no nos pudimos pronunciar al respecto. Como digo, respetamos esa unanimidad y, por ello, no nos vamos a oponer a su tramitación. Como decía, la proposición, tal y como está redactada, puede generar problemas y conflictos, y para intentar resolverlos y, a la vez, respetar la capacidad de decisión de los ciudadanos sobre los temas que afectan a su persona, nosotros abogamos más por un sistema de recuperación de la vecindad civil para aquellas personas que hayan perdido su vecindad sin saberlo o por desconocimiento y que quieran recuperarla, si así lo desean. Algo que, por cierto, algún interviniente, como aquí ya se ha dicho, se pronunció en el trámite parlamentario en las Cortes de Aragón y así se defendió. Señorías, el derecho foral no se defiende intentando imponer a toda costa su aplicación. El derecho foral se defiende desde el legislador aprobando unas buenas normas y, por lo tanto, haciendo que los ciudadanos prefieran que se les aplique el derecho foral porque consideran que es el mejor para regular sus vidas, no porque se les impone. Y en este sentido, también debemos destacar la regulación que desde Aragón se ha hecho de la custodia compartida, materia en la que Aragón ha sido pionera y, además, ejemplo para España, para el Estado y para el resto de comunidades autónomas, y que desde Ciudadanos apoyamos, defendemos y promoveremos su aprobación para el resto de España. Así es como se defiende el derecho foral. Por ello, les aplaudimos. Creemos que hay aspectos del Código Civil que deben ser revisados y mejorados, y por ello consideramos que la modificación del Código Civil no se debe limitar únicamente a la vecindad civil. Debemos también modificar el Código Civil, por ejemplo, para conceder la nacionalidad española a los hijos y nietos de españoles en el exterior que así lo deseen. O, como he dicho, para establecer la preferencia de la custodia compartida de los hijos en caso de separación o de divorcio de los progenitores. Por ello, nos abstendremos ahora en la votación e introduciremos en el trámite parlamentario las enmiendas que creemos que son necesarias, así como el resto de modificaciones al Código Civil que consideramos importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, en primer lugar tiene la palabra el señor Moya Matas. Buenas tardes a todos. Saludos a los representantes de la bona gente d'Aragón. Bona tarda a tots i a totes. Salutacions als representants de la bona gent d'Aragó. Bona tarda a tots. Bien plegatos aos representantes da buena gent d'Aragón. Vamos a empezar por el final. Vamos a empezar adelantando que no nos vamos a oponer, al contrario, vamos a votar favorablemente a la toma en consideración de la proposición de ley, máxime teniendo en cuenta que viene respaldada por la unanimidad del Parlamento aragonés. De manera que en favor de la participación democrática y la corresponsabilidad de todos y todas, de todas las instituciones en la tarea legislativa, vamos a votar a favor. Sin embargo, les adelantamos también que vamos a ser constructivamente críticos, puesto que la reacción alternativa que proponen al artículo 14 del Código Civil... Señor Moyo, un momentito, por favor.
Por favor, señorías, guarden silencio. Adelante, señor Moya. Gracias, presidenta. Les decía, vamos a ser constructivamente críticos, puesto que la presunta injusticia que detectan y que analizan y que diagnostican en el artículo 14 del Código Civil, pues nos parece que deberemos estudiar y plantear. De manera que voy a intentar relacionar una serie de dudas no obstativas, pero que nos plantea que vamos a trabajar en su caso, si acaba siendo aprobada en la Comisión de Justicia. La ignorancia del derecho no excusa de su cumplimiento. Esto es un principio general no discutido y que también nos genera seguridad jurídica. La dejación en el ejercicio de unos derechos no obsta y no es causa para considerar injusta una ley. Al contrario, es responsabilidad de las administraciones, en este caso de los gobiernos autonómicos, el informar a sus ciudadanos, a sus ciudadanas de las consecuencias que tienen el abandonar su territorio, en su caso la pérdida de la vecindad civil. Segundo, la seguridad jurídica en cuanto a la apariencia del derecho respecto a la realidad jurídica. Esto tiene amplia tradición en el ordenamiento español. Ya la primera redacción del Código Civil, en 1889, ya marcaba este criterio de la pérdida de la vecindad civil a través de la residencia continuada durante 10 años en un territorio. Es cierto, únicamente se daba en casos de la vecindad común, pero tengamos en cuenta la larga tradición, tengamos en cuenta la garantía de los terceros de buena fe, que podría también lesionar. Entendemos que debería ser la norma la sumisión de la vecindad civil al territorio en el que se reside, y esta reforma que proponen pues vendría a ser el contrario, vendría a ser la excepción. En tercer lugar, la participación democrática. La sujeción al derecho civil del territorio de residencia tiene su derivada en el ejercicio de la condición política. Y eso parece lo más lógico. Cabe entender como lógico que el sufragio activo en el ámbito autonómico vaya condicionado a la elección de los diputados y diputadas del Parlamento Autonómico, cuya tarea legislativa va a influir en la evolución de ese derecho civil que le es aplicable a la persona. El caso contrario, que quien tiene una vecindad civil y reside en otro territorio diferente no pueda votar a los diputados y diputadas que puedan influir en aquella legislación, pues tampoco nos parece del todo correcto. En este sentido, también temas de cuestión de identidad. Leyendo la fundamentación de la propuesta también vemos y nos preocupa que vinculen la identidad territorial, algo tan subjetivo, algo tan íntimo, algo tan personal, a la vecindad civil. Entendemos, no hay ordenamiento, no puede legislarse, no hay ordenamiento que pueda atribuir a la esfera interna, a la esfera íntima de una persona, ese sentimiento de pertenencia a un territorio, a una comunidad. Y además ello no tiene que ser considerado como algo excluyente, incluso puede ser considerado como algo acumulativo. ¿Qué problema hay que alguna persona que haya nacido en Aragón y resida en Cataluña, pues pueda tener en su foro íntimo la doble consideración, la doble identidad catalana y aragonesa? Y en ese sentido, el artículo 2 de la Ley de Relaciones con las Comunidades Aragonesas del Exterior atribuye la aragonesidad a todas las personas que se sientan vinculadas a Aragón, su cultura, su historia, tradiciones, gentes, etcétera. No viene vinculado a la vecindad civil. También respecto a la transmisión a los hijos y a las hijas. La transmisión, en caso de derogar esta disposición del artículo 14, supondría perpetuar a los ciudadanos, a las ciudadanas, supondría perpetuarles en una vecindad civil distinta a la del territorio de residencia, y además ello lo perpetuarían vía ius sanguinis a sus hijos. De manera que esta inseguridad jurídica que hemos notificado, que hemos detallado, pues también se perpetuaría más allá. Y por último, también podríamos interpretar, y así también me ha parecido interpretarlo por parte de la intervención de los representantes del Parlamento de Aragón, prácticamente están blindando la vecindad civil, lo están blindando de la misma manera que el artículo 11 blinda la condición de nacionalidad, de nacional español. Si esto es así, si esto no está mal, no lo tengo mal entendido, prácticamente están, y así lo ha dicho la primera interviniente, estableciendo la nacionalidad aragonesa, es decir, están estableciendo dentro de un Estado plurinacional, están reconociendo un Estado plurinacional. Si quieren entrar en este jardín, ustedes saben que en nuestra fuerza estamos encantados de hablar de este Estado plurinacional, de la nacionalidad
de la nación de naciones, pero también entenderán que la puerta para entrar en este jardín, la mejor puerta, no es vía una reforma del Código Civil. Termino ya, señora presidenta. Vamos a votar a favor de la toma en consideración, vamos a tratarla dentro de una reflexión constructiva, participativa y responsable en el seno de la Comisión de Justicia. Y nada más. Muchas gracias, muchas gracias y a plantar fuerte. Muchas gracias. Por el mismo Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea tiene la palabra el señor Luis Bail. Gracias, señora presidenta. Señorías, señora presidenta de las Cortes de Aragón, delegación de las Cortes de Aragón, orgulloso, imagino que como el resto de los aragoneses y aragonesas de esta Cámara, de que esta sea una iniciativa emanada de nuestra tierra la que nos permita subir a esta atril para acompañarla. Comparto además mi tiempo con nuestro portavoz de Justicia, Jaume Moya, con quien compartimos historia, la de la antigua Corona de Aragón, confederal para su época, y hoy con la justicia poética de que a través de nuestras confluencias en Comú Podem y Alto Aragón en Común defendemos junto a otras principios comunes en un grupo parlamentario también confederal. Les ha adelantado ya el señor Jaume el voto favorable a la tramitación y también un debate interesante. Nuestro grupo considera que la cuestión de fondo a tratar con esta proposición de ley no es en absoluto menor. La iniciativa surge del espíritu de nuestro Estatuto de Autonomía sobre el derecho foral aragonés, que es un reflejo de los valores aragoneses del pacto, la lealtad y la libertad, como en él se dice. Valores universalizables de dignidad y de empoderamiento, que las Cortes de Aragón intuyen que han de proteger en un contexto, por una parte, de comunidad donante de población en un territorio cada vez más despoblado en su medio rural, un medio rural explotado demográfica, ecológicamente y culturalmente, hambriento de un reconocimiento justo por ello. Y por otra, de un contexto socioeconómico en el que aumenta cada vez más la desigualdad y en el que, por tanto, es necesario defender más que nunca los derechos de todos y de todas, independientemente de donde vivan. Creo que las Cortes de Aragón intuyen, pues, de forma bastante correcta. Entrando ya en la argumentación de cara a su trámite, que ha desarrollado mi compañero, diré brevemente a su favor, por un lado, que la modificación que se propone no equipara vecindad civil con nacionalidad, puesto que sigue siendo posible perderla con una manifestación expresa de voluntad en este sentido, y de hecho esta modificación estaría favoreciendo una mayor seguridad jurídica, ya que con la redacción actual del artículo 14.5 del Código Civil, la vecindad civil se pierde la mayor parte de las veces sin conocimiento de la persona afectada. Por otro lado, este es un esfuerzo de las Cortes aragonesas por dar amparo frente a la desprotección que pueden sufrir aquellas personas que solo son conscientes de su cambio de vecindad civil en los trámites más complicados de su vida. De ello, un ejemplo claro sería la imposibilidad del disfrute del derecho de usufructo vidual que otorga el derecho foral aragonés a un viudo o viuda, aunque la realidad nos obliga a referirnos particularmente a ellas, y que por defecto del artículo 14.5 pierde por desconocimiento su vecindad. Es, por tanto, una medida de acceso a la ley que beneficia con discriminación, además, positiva hacia las mujeres. Lo mismo respecto al aumento del plazo de tiempo para decidir esa vecindad civil en menores emancipados, ya que se orienta a permitir decidir con mayor consciencia. Es justo reconocer, por tanto, la aportación que esta modificación supone en aras de mejorar las condiciones de vida de al menos una parte de la población a la que afecta. Para terminar, no quiero dejar el atril sin recordar un poco de nuestra historia, como ha hecho otros intervinientes antes, aludiendo al juramento con el que en Aragón investíamos a los reyes. Nos, que somos y valemos tanto como vos, pero juntos más que vos, os hacemos rey con tal de que guardéis nuestros fueros y libertades. Y si no, no. Y si no, no. Ese y si no, no es muestra de que en Aragón ni cuando éramos reino nos gustaba el absolutismo. Y guarda relación con que aquello que decíamos desde el escaño cuando comenzó la legislatura, de que nunca más un país sin sus pueblos y sin sus gentes. Y le diremos al señor Rajoy que y si no, no.
Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Galeano Gracia. Señora presidenta, señorías, quiero agradecer, en primer lugar, la oportunidad que me brinda mi Grupo Parlamentario Socialista para intervenir desde esta tribuna en un asunto, además, de tanta trascendencia para un aragonés como soy yo. Quiero, asimismo, dar el agradecimiento y la bienvenida, humilde bienvenida a esta casa, a las autoridades que nos acompañan aquí de las Cortes de Aragón, presidenta, vicepresidentes y demás resto de autoridades. Por supuesto, a los tres parlamentarios representantes del Parlamento aragonés, vecinos, en este caso de la Aljafería, y que tan brillantemente han expuesto esta materia que aquí nos ocupa, aunque son unas horas un poquito intempestivas para este tipo de cuestiones de derecho civil. Señorías, nos encontramos ante una proposición de ley que se somete a aprobación en virtud del artículo 87 de la Constitución española y que, de tenerse en cuenta, implicaría una reforma del Código Civil y sería aplicable, lógicamente, al resto de comunidades autónomas de nuestro país, universalizando esta iniciativa aragonesa a todos los españoles, cumpliendo así uno de los pilares sobre los que se asienta la mejor política aragonesa, esto es, que la inclusión y adquisición de un derecho por los aragoneses se expanda en igualdad de condiciones para el resto de ciudadanos de nuestro país. En este sentido, señorías, quiero destacar que los aragoneses siempre fuimos gentes de pacto y de leyes. Como consecuencia de tradiciones mantenidas durante mucho tiempo, es uno de nuestros rasgos más definitorios y el cual llevamos con orgullo como bandera. Una bandera que queremos, señorías, que arrope al conjunto de nuestro Estado, de nuestro país, y que impregne cada rincón de esta España tan plural y tan diversa. Trataremos, señorías, de aragonesizar España. Desde que Aragón existe como territorio organizado políticamente, esto es ya desde hace unos siglos, nuestra comunidad ha ido desarrollando unas instituciones jurídicas propias. El derecho aragonés, por tanto, es tan antiguo como Aragón mismo. Traigo aquí una frase ya tomada por algún parlamentario, creo, anterior, de un célebre aragonés, montisonense él, Aragón, Joaquín Costa, me refiero. Aragón se define por su derecho, es decir, lo que nos identifica y nos define a los aragoneses es nuestro propio derecho. Una seña de identidad propia y exclusiva que ha conseguido sobrevivir durante siglos a todo tipo de acontecimientos políticos. La Constitución española, señorías, atribuye en el artículo 149.1.8 a las comunidades autónomas la conservación, modificación y desarrollo de los derechos forales, civiles, forales o especiales allí donde existan, como es el caso del derecho foral aragonés. Desde el Grupo Socialista respetamos la legitimidad que tienen los representantes de las Cortes de Aragón en base a su Estatuto de Autonomía para defender su derecho foral y conservar su aplicación al mayor número de personas. Valoramos, como no puede ser de otro modo, la unanimidad de la que hace gala esta propuesta remitida por el Parlamento aragonés y que recibimos aquí en el Congreso para su posterior tramitación. Además, somos conscientes los socialistas de que compartimos ese carácter de naturaleza personal que es este derecho foral, su importancia como seña identitaria aragonesa y la trascendencia que tiene la vecindad civil como categoría determinante de su aplicación. En ese sentido, señorías, hay que recordar que el Código Civil, en sus artículos 9 y 16, establece que la ley personal
regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte, y que será ley personal la determinada por la vecindad civil. Por tanto, señorías, será la vecindad civil la que determine la sujeción al derecho civil común o al especial o foral, y precisamente por ello el aragonés puede utilizar su derecho foral aragonés, los vascos o los gallegos o valencianos sus respectivas compilaciones de derecho civil, y todo ello aunque se carezca de una relación de permanencia en ese territorio. No quiero, señorías, volver a repetir la exposición que ya han realizado, como he dicho, los parlamentarios autonómicos, pero sí que quiero incidir en una cuestión que nos parece clave, como es la forma automática o involuntaria de la pérdida y posterior adquisición de la vecindad civil, en este caso de la aragonesa, conforme la actual redacción que tiene el Código Civil. Nos parece, cuando menos, objeto de debate y de mejora, habida cuenta de las consecuencias que se derivan de dicho acto y en el contexto de una opinión bastante generalizada en la doctrina en cuanto a su necesidad de reforma. Cabe preguntarse, señorías, el por qué diferente trato en cuanto a la pérdida de la nacionalidad respecto de la vecindad civil, por ejemplo. ¿Por qué, salvo determinados casos, se debe renunciar expresamente a la nacionalidad española para adquirir otra nacionalidad y se permite la pérdida de la vecindad civil sin una declaración directa de la misma? Por otra parte, señorías, y analizando la actual movilidad geográfica obligada en muchas ocasiones por las situaciones de desigualdad de oportunidades entre todos nuestros territorios españoles, consideramos que, aunque es deseable el arraigo en el territorio en el que se desarrollan de forma habitual las relaciones sociolaborales de esas personas, mucho más importante parece que ese arraigo se produzca de una manera voluntaria y natural, y no de un modo prácticamente o cuasi imperativo. Resumiendo, solicitamos tomar en consideración y aprobaremos que la vecindad civil, que tiene un carácter eminentemente personal, no se pierda involuntariamente, casi por desconocimiento, y que solo se pueda adquirir aquella con algún tipo de declaración de voluntad, atendiendo de este modo al principio de voluntariedad en la adquisición de una vecindad distinta a la de origen. Finalizo, señorías, aunque no lo parezca en ocasiones, estamos ante un tema muy importante para los ciudadanos de este país. La vecindad civil determina la sujeción de las personas de un derecho a un derecho u otro. En función de cuál sea su vecindad civil, se le aplicarán unas normas, unas leyes en aspectos tan trascendentales como la ley que regula nuestro matrimonio, nuestra sucesión y herencia, las relaciones paterno-filiales, etcétera, etcétera. Consideramos que este proyecto de ley ha sabido recoger de forma acertada una de las demandas de la sociedad a este respecto, como es dar una mayor relevancia a la libertad de elección del individuo. Apoyamos, pues, una futura reforma del régimen actual, teniendo en cuenta el proyecto que aquí se nos remite y con las oportunas mejoras que se pudieran introducir en su tramitación parlamentaria, atendiendo siempre a los necesarios criterios de igualdad para todos los territorios y asumiendo, eso sí, la competencia del Estado en esta materia. Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Cortés Bureta. Gracias, señora presidenta. Señorías, mis primeras palabras también van a ser esta tarde para dar la bienvenida a la presidenta de las Cortes de Aragón, sus vicepresidentes, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ahí en las Cortes y, como no, a los representantes de los distintos grupos parlamentarios con representación en dichas Cortes que han tomado la palabra en la tarde de hoy. Y digo, mis palabras van a ser de bienvenida, señorías, y también van a ser de felicitación. Y me explicaré. Es perfectamente legítimo que una comunidad autónoma, en este caso la Comunidad Autónoma de Aragón,
quiera defender y quiera mejorar una de sus señas de identidad, como es el derecho civil propio, el derecho foral, y dentro de ese derecho foral una institución como es la vecindad civil aragonesa. Y para esa mejora, en este caso, las Cortes de Aragón nos han traído una iniciativa que que pretende reformar el Código Civil. Y el ordenamiento jurídico español tiene un procedimiento para hacer viable esa pretensión. Se ha dicho en esta tribuna, es la vía del artículo 87.2 de la Constitución, que regula la iniciativa legislativa de las comunidades autónomas y que abre la posibilidad de que puedan remitir a la mesa del Congreso proposiciones de ley. Y eso es lo que han hecho las Cortes de Aragón. Y lo han hecho de una manera ejemplar. Y creo que es ejemplar, o es un ejemplo, de cómo las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, pueden, si quieren, presentar iniciativas para modificar leyes de ámbito estatal. Es un ejemplo de participación o, si prefieren, de incorporación de los intereses territoriales a la decisión común. Un ejemplo en el que los intereses políticos territoriales y su defensa incide en la conformación de la decisión estatal. Un ejemplo, señorías, en definitiva, de cómo la parte puede influir y puede modificar el todo. Y todo eso, señorías, hecho con el máximo respeto a la Constitución y a la ley, siguiendo los procedimientos legal y constitucionalmente establecidos. Y por eso, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular tienen nuestra felicitación. Señorías, Aragón es una comunidad autónoma con historia, con mucha historia, se ha dicho aquí. Mucha más historia que otras comunidades autónomas que presumen de tenerla. Y tiene unas señas de identidad fuertemente arraigadas que los aragoneses sienten y defienden. Entre ellas, lo decía al principio, su derecho foral y la institución de la vecindad civil aragonesa. Pero miren, en el conjunto del territorio español coexisten muchos derechos civiles, una pluralidad de derechos civiles, y por eso es necesario precisar qué españoles están sometidos a cada uno de ellos. Y esa es la función precisamente que cumple la vecindad civil, como condición o cualidad de los españoles que determina la aplicabilidad en cuanto a ley personal de alguno de los ordenamientos civiles coexistentes en nuestro país. Vecindad civil, se ha dicho aquí, no puede ser confundida con vecindad administrativa, que es la resultante de la inscripción en el padrón municipal del municipio en el que se reside habitualmente y que comporta una serie de derechos y obligaciones que la ley prevé, pero que nada tienen que ver con la aplicabilidad del derecho civil territorial. Tampoco debe confundirse o debe intentar colarse como una condición política de los españoles que formen parte de una comunidad autónoma a la que se hace referencia en los estatutos de autonomía y que tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos. La vecindad civil designa la ley personal de los españoles que regirá la capacidad, el estado civil, las obligaciones o los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. Por eso es importante que exista seguridad jurídica en torno a la vecindad civil. La iniciativa que hoy debatimos y que ha sido expuesta además de manera exhaustiva y brillante por los representantes de las Cortes de Aragón pretende modificar el Código Civil que regula las normas sobre adquisición, conservación y recuperación de la vecindad civil. Por lo tanto, señorías, al intentar modificar el Código Civil, estamos modificando una norma que va a afectar a todos los ciudadanos españoles, que va a afectar a todas las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos. En cuanto a las previsiones que hace la pretensión que incluye la proposición, yo adelanto que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta iniciativa, pero sí que nos gustaría dejar encima de la mesa algunas reflexiones para que luego en el ámbito parlamentario, si llega el caso, podamos debatirlas, podamos reflexionar y podamos hablarlas de una manera mucho más sosegada. Es verdad, y se ha dicho aquí también, que el Código Civil regula una pérdida automática de una vecindad y la adquisición automática de otra vecindad por la residencia continuada en un territorio distinto de la vecindad originaria por un periodo de 10 años si no hay manifestación en contrario. Y es verdad que desde sectores de la doctrina se apela a que no debería ser o no debería haber un cambio en esa vecindad civil sin contar con la voluntad y a veces incluso con el conocimiento de los propios interesados que no saben, como se ha dicho aquí también
precisamente a qué vecindad o qué vecindad se les aplica. Por lo tanto, quizá en aras de seguridad civil, de una seguridad jurídica, conocer con exactitud la vecindad civil tenga mayor fiabilidad la que figura en el registro civil, pues porque los padres la inscribieron o porque alguien ha manifestado su voluntad de adquirirla, o la del lugar de su nacimiento. De manera que, en ese sentido, quizás esa seguridad sí que esté, o se pueda discutir que esté así más garantizada. En cambio, cuando ustedes hablan de la segundo supuesto que se intenta modificar en cuanto al hijo que pueda optar, aquí sí que me gustaría dejar algunas ideas que nos han surgido, algunas dudas que nos han surgido al leer la proposición. Tal y como está redactado ahora el Código Civil, el hijo puede optar desde que cumple 14 años hasta un año pasado de su emancipación por la vecindad civil de origen de su nacimiento o la última que tenían sus padres. Y lo que se pretende es pues que el hijo pueda optar entre su origen de nacimiento, hasta ahí todo igual, pero luego se amplía la posibilidad de optar a cualquiera que hubiesen tenido los padres. Y además se amplían el plazo para poder optar, no un año a partir de la emancipación, sino 5 años. En cuanto al plazo, es obvio que un plazo hay que poner porque no se puede dejar sin edie la posibilidad de optar. Estaríamos hablando de un derecho a la carta y un plazo hay que poner. Y en cuanto al cómputo del plazo, se hace depender de la emancipación, teniendo en cuenta que más del 99% de los casos o de los supuestos de emancipación se produce con la mayoría de edad. Estaríamos hablando desde los 14 años hasta la mayoría de edad 4 más 5, 9 años para poder optar. Y en el caso de que la emancipación sea anterior, sea a los 16 años, se está rebajando el plazo, pero tampoco se está vulnerando ningún derecho. Creemos que quizá cualquier ampliación de plazo puede llevar aparejada una mayor inseguridad, sobre todo para los interlocutores o para los interlocutores que interactúen con el que tiene derecho a elegir. Y por último, cuando se habla de que la opción del hijo pase por la del lugar de su nacimiento o la última de sus padres, si tenemos en cuenta que la justificación que en la exposición de motivos se presenta como la de que el hijo pueda conservar la vecindad civil de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus padres, quizá, y como he dicho, lo dejo encima de la mesa, hubiese sido más razonable dejar la elección entre la vecindad civil de su nacimiento, la del nacimiento de sus padres o la última de sus padres, y no dejar abierta la posibilidad a todas esas vecindades de tránsito que ha podido adquirir durante ese periodo. Señorías, como decía, son observaciones que se nos han planteado, dada la envergadura de la reforma que se plantea, que, como decía en un principio, es del Código Civil, es una norma de ámbito estatal y que va a afectar a todas las comunidades autónomas y a todos los ciudadanos. Y, además, es una reforma del Código Civil a la cual estamos dispuestos a apoyar y estamos dispuestos a debatir, pero en los términos de la propia proposición, sin abrir la puerta a otras posibles modificaciones de esa norma del Código Civil que nada tengan que ver con esta proposición. Señora Vicepresidenta, señorías, termino como empecé, agradeciendo y dando la bienvenida a los representantes de la Comunidad Autónoma de Aragón, a los que nos acompañan en el hemiciclo y a los que nos escuchan desde tribuna. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la delegación de las Cortes de Aragón, y pasamos al punto segundo del orden del día, relativo a la toma en consideración de la propuesta